Buenos días a todos. Este es el segmento que hemos abierto en despertando.me, despertando juntos con Annapurna. Hoy vamos a charlar sobre el poder de un corazón sin temores. Creo que es bien apropiado después de esta semana que siguen los eventos violentos en todo el mundo, no es solo en Estados Unidos o en México, no, es casi que el pan nuestro de cada día. Violencia por todo lado. Pero siempre debemos conservar la esperanza. Algo podemos hacer. Yo soy Annapurna y todas estas charlas que vamos a hacer tienen herramientas para que puedan seguir viviendo consciente, para que sigamos creciendo juntos, especialmente en momentos como estos que se genera estrés, tensión, ya sea en los hogares, ya sea en el trabajo, ya sea a nivel comunitario. Siempre hay tensión en estos momentos de avance. Y se puede decir que el cambio es una norma constante. Entonces, vamos a definir o a tratar de definir qué es el miedo o el temor. Entonces, esto fue lo que encontré en la red. Dice, es una emoción que es preprogramada en todos los animales y personas como una respuesta instintiva a un peligro potencial. Entonces, ese peligro potencial puede ser falso, puede ser cierto. Igual, es una emoción que se da por el estímulo. Otra definición bien simple es reacción a lo desconocido. ¿Cómo el miedo o el temor se manifiesta en nuestras vidas? Entonces, hay muchas formas. Entonces, uno es falta de confianza, violencia, injusticia. O sea, si hay temor en tu corazón, si hay temor en tu hogar, puede que todo el mundo sea muy pacífico, sean ignorantes, no quieran participar en nada, o se da todo lo contrario, se vuelven violentos porque hay mucho miedo. Entonces la violencia es una reacción, ¿entienden? Entonces eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo, hay mucha violencia. Podemos ver que también hay temor, esa violencia nace de temor y eso lo vamos a ver más adelante. El miedo se manifiesta con ideas vacías, falta de expresión, no sueños, no metas, ¿entienden? No hay visión, no hay horizonte, no hay futuro. Poca motivación, susto, nerviosismo constante. Entonces, cuando hay temor, hay una falta de confianza absolutamente en todo, hasta en la creación, hasta en Dios, hasta en el universo. Entonces, si tú no confías en algo tan universal como es, la creación, independiente de que creas en Dios o no, si no crees en todo esto que estamos viviendo o haciendo, si no crees que puede ser mejor, ahí empieza el temor a apoderarse de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Entonces, por eso existe la meditación, la oración, yoga, ejercicio, sanación, diferentes métodos, curación. Entonces, por favor, no se dejen llevar por los temores. Los temores son parte de lo que tenemos, de lo que podemos tener cada día, de lo que podemos, es como el reto, pero no significa que debamos vivir en ese reto, ¿no? Confrontan el miedo y seguimos a una nueva etapa. Hay una pregunta que dice, ¿son todos los peligros potenciales reales? Entonces, no, quizás no todos los peligros potenciales sean reales, porque hay peligros por ejemplo, en la mente de cada persona. De pronto se siente en miedo o el temor a ser infeliz, a ser asesinado, a ser perseguido, a estar solo, a sentirse abandonado, a sentirse inseguro, a no ser amado. Entonces, estos son realmente peligros imaginarios, porque para empezar, por ejemplo, todos somos amados por la creación misma, llámele Dios, universo, creador, somos amados. Pero la sociedad en la que hemos crecido, la que seguimos creando, ignora los sentimientos, las emociones, los conocimientos ancestrales generalmente. Entonces, eso crea una brecha, crea duda. La duda atrae el miedo. Entonces, es un ciclo constante, por eso debemos quebrarlo.
No es que debamos, pero se recomienda que quebremos ese ciclo, que si no, no vamos a tener vida en este hermoso planeta, ¿entienden? Entonces dice, la verdad sobre el miedo. Vamos a ver, hay unas frases que encontré que son muy simples, pero para mí tienen mucha verdad, resuenan bastante. Entonces dice, no le tienes miedo a la oscuridad, pero sí le tienes miedo a lo que hay en ella, ¿entienden? Ahí hay una gran diferencia. No le tienes miedo a las alturas, tienes miedo a caer, ¿entienden? O sea, el pensar en nuestros propios miedos nos ayuda a identificar realmente cuál es el miedo. No tienes miedo hacia la gente que te rodea, tienes miedo al rechazo. O sea, esa es una gran verdad. Entonces, en vez de sentir de que odio a todo el mundo, no quiero estar con todo el mundo, es más el miedo al rechazo. Entonces, qué bueno que podamos identificar todo esto a través de nuestros miedos, porque va a enriquecer nuestra experiencia y probablemente nos va a ayudar a encontrar la solución. Entonces, en vez de pensar de que no quiero a la gente que me rodea o tengo miedo a la gente que me rodea, voy a pensar, bueno, ¿de dónde viene ese miedo al rechazo? De pronto hubo rechazo en mi infancia, por decir algo, o de pronto la primera vez que tuve un novio, ese novio me rechazó. Entonces ahí se crea otra serie de eventos. Entonces, cuando confrontamos toda esa serie de eventos y esos inicios traumáticos, ahí es cuando ocurre la sanación. Ahí ocurre la sanación porque entonces vamos a entender de que, wow, era un punto de vista diferente cuando experimentamos eso, ese rechazo o ese miedo o lo que hubiera sido. Otra frase dice, no tienes miedo al amor, tienes miedo a no ser amado. Entonces es contradictorio porque sabemos de que somos amados siempre. Claro está de que a veces no somos amados de la manera en que queremos ser amados. Pero entonces ahí estamos confundiendo muchas cosas. Pareciera complejo, pero no creo que sea tan complejo. Ese es el arte de sanar, de que ustedes puedan quebrar todos estos conceptos en pedacitos. Es mucho más fácil sanar de a pedacitos que sanar un gran evento porque puede ser mucho más difícil. Otra frase dice, no tienes miedo a dejar ir, tienes miedo a aceptar la realidad de que ya se fue. Entonces, es como un juego de palabras. Esta es la programación neurolingüística. Entonces, vamos a cambiar esas creencias, vamos a cambiar esos pensamientos y van a ver que ustedes pueden vivir en un mundo mucho más positivo. Pueden experimentar la vida con un corazón sin temores, con un corazón lleno de amor. Porque todos tenemos amor, pero si nos dejamos, ¿cómo se dice? Si nos dejamos hundir por el miedo, pues ahí se acaba todo. ¿Entienden? Porque no vamos a expresar ese gran potencial que todos tenemos. Alguien dice, ¿por qué hay personas que gritan mucho en sus hogares? Porque creen que no es el espacio para ellos, porque creen que siempre tienen la razón, de pronto pueden ser problemas que tienen con control, pero en sí todo tiene que ver, si lo vemos desde el punto de vista de hoy, de pronto del temor. De pronto alguien grita para mostrarse agresivo, pero dentro puede haber miedo a ser controlado por otro, ¿entienden? Entonces hay muchas formas en las que podemos analizar comportamientos de los humanos. No tienes miedo a intentar otra vez, tienes miedo a ser lastimado por la misma razón otra vez. Entonces, estas frases me gustaron mucho porque me ayudan a aclarar, bueno, de dónde es que viene mi miedo. Y una vez ustedes tienen claridad de sus miedos, pueden convertirse en sus amigos. Esos miedos van a ser nuestros amigos. El miedo no puede ser nuestro enemigo, no. Hay que hacer amigos con nuestros miedos. Porque si el miedo se convierte en mi enemigo, probablemente se va a convertir en un monstruo, se va a convertir en algo gigante que no voy a poder controlar. Las emociones, todas las emociones positivas o negativas pueden ser controlables, ¿ok? Entonces, por favor, vamos a hacer un ejercicio de respiración.
Pueden cerrar los ojos o pueden mantenerlos abiertos. Pero vamos a respirar profundamente. Van a permitirse expandir sus pulmones, su estómago, sus piernas. Hagan de cuenta que están respirando con todo su cuerpo, independiente de que sea algo lógico o no, independiente de que ustedes puedan respirar con una pierna o no, no importa. Vamos a pretender que estamos respirando, inhalando y exhalando con todo nuestro ser, con todo lo que representa ese cuerpo, esa mente, esas emociones de cada uno, ese espíritu hermoso que todos somos. Entonces, por favor, inhalemos luz, exhalamos tranquilamente. De nuevo, inhalamos luz, exhalamos. Vamos a inhalar visualizando o sintiendo el paso del aire cuando entra por la nariz, baja por el esófago, llega a nuestros pulmones, infla los pulmones, el abdomen, el estómago. Lo dejamos ir. De nuevo, inhalamos, exhalamos. Un último respiro profundo. Vamos a nuestro estómago, vamos a permitir que el estómago se infle. ¿Listo? Inhalamos. Exhalamos. ¿Por qué es tan importante la respiración? Porque créanlo o no, es lo primero que olvidamos hacer cuando tenemos miedo. Entonces ahí es cuando el miedo se apodera. Si tú no respiras profundamente, te vas a acelerar, tienes que tomar una decisión rápida. Supongamos que hay un peligro inminente que está viniendo a nuestras puertas, a nuestros hogares. Por favor, respiren. En respirar, aparentemente toma un poquito más tiempo, pero los va a ayudar a tomar una mejor decisión. Entonces, respiren. Permítanse oxigenar su cuerpo, la sangre, el cerebro. Eso les da claridad, claridad para actuar, para decidir. Mucha gente ha olvidado cómo respirar conscientemente. Y créanlo o no, de nuevo, esto tiene un efecto tremendo en las decisiones que tomamos en cada minuto. Entonces, por favor, no tomen decisiones cuando están bravos, acelerados, con rabia, agresivos, en fin, cuando están con esas emociones bajas. No, relájense. Cuando están depresivos, no tomen decisiones. Cuando están tristes, relájense, respiren y ahí sí toman una decisión. Mucha gente dice, cuente hasta 10. Es muy bueno contar hasta 10 cuando tienen rabia, porque es mejor evitar, es mejor evitar. A veces hay gente que no piensa, porque es que no están respirando. Entonces, ante un estímulo gigante, hay mucha gente que va a reaccionar inmediatamente. Entonces, si ustedes toman el tiempo para respirar, no es más de un minuto, son, ¿qué? 20 segundos. Van a liberarse un poco de la adrenalina. Ahí permiten que la mente se aclare. ¿Okay? ¿De dónde vienen mis miedos y temores? Lo hemos heredado de nuestros padres y ancestros, familia, sociedad y religión. La religión trae muchos miedos, pero esos miedos han sido diseñados para mantenernos bajo control. Entonces, por eso hay tanto conflicto ahora con la religión, porque ya nos estamos dando de que, hey, no necesitamos estar controlados. La iglesia no necesita tener el control absoluto sobre la gente. El Estado, el gobierno, no necesita tener el control absoluto sobre la gente. Al contrario, el gobierno debería ser controlado por la gente, porque somos nosotros los que les estamos dando el poder. ¿Entienden? Entonces, muchos miedos han sido fabricados para tenernos ahí bajo el control. Lo crean o no,
Es bien simple. Observen, lean historia, sobre todo lean la historia. Se sigue repitiendo. Entonces no quiere decir de que, bueno, sí, yo sé que me controlan. No quiere decir que van a salir a la calle a pelear, ir a matar a todo el mundo por eso. No, vamos a crear conciencia. Vamos a ayudar a que los cambios se establezcan en nuestras nuevas generaciones. ¿Cómo? Haciendo el cambio en nosotros, teniendo una vida más simple, más tranquila, más positiva. Es bien simple. Entonces, por ejemplo, todo lo que pasa con estas masacres, la masacre que ocurrió este fin de semana aquí en Florida, queremos hacer el cambio porque no nos gusta lo que está afuera. Claro, podemos hacer el cambio, pero el cambio no quiere decir ir a asesinar a todo el mundo que va en contra de nuestras ideas. No. El cambio requiere compromiso, el cambio requiere que nos integremos con eso que parece tan diferente. Entonces, ahí hay ese es un miedo real. El miedo a lo desconocido sigue bien latente en nuestro ser. Imagínense hablando, por ejemplo, de los extraterrestres. Ahí se nos vuelan los sesos cuando, si en algún momento tenemos el encuentro con ellos. Es algo desconocido. La homosexualidad que está tan peleada hoy en día aún es algo desconocido. Nos parece aberrante porque la religión lo dice, pero no, es más, tiene que ir más allá de, ha sido creada por la creación misma, por el universo, representa algo diferente. Entonces, el miedo y el temor también se alimenta de lo que es diferente, es como la no aceptación a lo diferente. Y eso lo vemos en nuestra sociedad mucho, mucho. Y es triste que no nos abramos. Entonces, pero lo bueno es que todo esto tiene que salir a la luz para que pueda ser confrontado. Todos estos miedos tienen que salir a la luz. Tienen que salir a la luz para que podamos convertirnos en amigos de esos temores. Entonces, de nuevo, algunos miedos están basados en experiencias reales y memorias del pasado. Otros son solo ideas preconcebidas. A nivel energético, el miedo y el temor es relacionado con la reacción de sentirse desconectado del aspecto divino en el subconsciente. Entonces todos tenemos ese mismo pensamiento. Está en la religión y ha sido repetido y repetido y repetido, pero realmente no es cierto. No nos hemos separado nunca del creador, de lo creado. Somos uno con todo. Entonces, hay muchas ideas que son, ¿cómo se diría? Misconcepciones. De nuevo, hay muchas ideas que son falsas, pero han sido creadas para mantener a la población bajo control. Entonces, no es un secreto que hay ciertos poderes que quieren mantener dominados al resto de la humanidad. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Estamos quebrando con eso. Estamos quebrando con eso. Lamentablemente, pues hay reacciones positivas y negativas y hay mucha violencia, sigue habiendo mucha violencia. Pero siempre debemos recordar que somos amados sin medida. Nuestro planeta Tierra, nuestra madre Tierra, aún sigue aquí con nosotros, a pesar de que la escarbamos, la explotamos, en fin, acabamos con los recursos que es la vida misma. Entonces, imagínense todo eso. Pero vamos a atraer lo positivo, vamos a traer esa fortaleza. Entonces, una pregunta que sale aquí. ¿Sabías que podemos sanar nuestros miedos y temores? La gente pregunta, ¿pero cómo puedo hacer eso? Entonces, primero hay que reconocer que hay temor en mi ser. Entonces, muchas personas creen que son perfectos y está bien. Esa es su creencia. Pero en algún momento tenemos que ser humildes, tenemos que ser claros en saber de que, bueno, sí, hay imperfección en mi ser y hay algo que puede ser mejorado. Hay algo que puede ser mejorado. Yo, por ejemplo, tengo miedo a la autoridad porque he visto que la autoridad, el gobierno, el Estado, tiene mucho poder o se le ha dado demasiado poder. Entonces,
Hay muchas guerras, hay muchas memorias sobre las guerras que nos generan mucho miedo. Entonces vamos a reconocer ese miedo, por ejemplo, o cualquier miedo. Todos tenemos cantidad de miedos. Por favor, reconozcámoslos para que así podamos sacarlos de nuestro sistema y sanarlo. Alguien pregunta o comenta, ¿el miedo se cura con el perdón? Sí. Si hay un evento, por ejemplo, especialmente con esos eventos pasados. Supongamos que, por ejemplo, los grandes asesinos, los grandes asesinos han sido estudiados por ciertos doctores o psicólogos, en fin, y ellos han encontrado en un grupo de asesinos de que a ellos no se les permitió jugar cuando eran pequeños o tuvieron mucho rechazo a su alrededor cuando eran pequeños. Entonces, algo ocurrió en la vida de esos seres cuando eran niños. Esa inocencia fue perturbada, violentada, quebrada, quebrantada de alguna forma. Entonces, si yo hoy siendo asesina, es solo un ejemplo, no lo soy. Si yo siendo una asesina o una perversa o lo que sea, lo peor de lo peor a nivel social, si yo en mi proceso de sanación reconozco de que hubo esas carencias en mi vida, bueno, puedo perdonar a mis padres, por ejemplo, porque puedo crear, o sea, ahí se ha creado un imbalance, por ejemplo, en esos seres. Son asesinos, van en contra de todo el mundo, precisamente porque ellos creyeron que todo el mundo, en ese momento, cuando eran pequeños, iban en contra de ellos. Entonces, el mundo para ellos eran sus padres, su familia, en ese entorno, su comunidad. Entonces se crea un imbalance terrible en ese niño. Algunas personas van a decir, pero ¿cómo algo tan simple de no dejar jugar a un niño puede crear un trauma tan gigante? Bueno, el mundo del niño en ese entonces es un mundo pequeño, es un mundo de gozo, de descubrimiento, de desarrollo. Si no los dejamos, pues va a tomar cualquier camino, ¿entienden? Entonces, en respuesta a la pregunta, sí, el perdón puede ayudarnos a curar el temor, a confrontarlo, que no nos hace esclavos de ese temor. Otra forma de hacerlo, nos abrimos a ello, aprendiendo e investigando más, aceptamos la sombra, lo oscuro. Tercero, sí, perdonamos, dejamos ir. El perdón es una acción de aceptar. Entonces, sí, acepto de que fui herida, pero acepto también de que habían otros puntos de vista en ese entonces. Estoy hablando del pasado, generalmente se da en el pasado. Cuarto, nos abrimos al amor de nuevo, recreamos la experiencia, seguimos nuestro camino y avanzamos. E independiente de que yo pueda ser herida de nuevo, ya mi mente es diferente porque soy adulto. De pronto yo fui herida cuando era una niña. Entonces, por favor, hagamos el esfuerzo de sanar, de entender, leamos, estudiemos. Hay mucha información valiosa. A través de la oración ocurre mucha sanación, a través de la meditación, de los curanderos, sanadores, porque ese es el mismo patrón filosófico. Vamos a confrontar eso que nos creó ese trauma, ese miedo. Una vez ustedes se abren a ese miedo, sabiendo de que ya están protegidos como adultos, van a ver de que todo es más fácil. O sea, al final es como un punto de vista. Alguien dice, el curso de milagros dice que tú eliges el miedo o el amor, ¿sí? Igual, se elige para aprender, para poder estar aquí en este plano y tener una lección, tener una experiencia. Entonces, claro, tú puedes elegir el miedo y puedes elegir vivir en ese miedo por siempre o vivir en el amor por siempre, ¿entiendes? Entonces, todo es posible. Y de pronto tú has vivido mucho en amor y algún día algo viene y te crea temor. Ahí tienes tu temor. Pero siempre uno tiene el poder de elegir conscientemente. Y tú puedes elegir lo que más elevado sea en ese momento. O sea, siempre en beneficio por ti, por tu comunidad, por tu familia, por todo. Entonces, por favor, vamos a cerrar los ojos de nuevo. Vamos a respirar tranquilamente.
Vamos a relajarnos, vamos a saber, a entender, vamos a anclar este pensamiento de saber de que todo está en perfecto orden, independiente de que se creen tragedias, accidentes, drama, miseria, dolor. Aún así, este es un momento perfecto, es un momento maravilloso, porque todos lo hemos creado de alguna forma, porque todos estamos aportando algo a este momento, incluyendo la creación, el creador, Dios, universo. Todos estamos aquí jugando un papel para aprender algo, para entender algo, para olvidar algo, para perdonar algo, cualquiera que sea la experiencia. Entonces, por favor, seguimos respirando tranquilamente. Vamos a permitir que nuestros hombros se relajen y puedan caer libremente. Aceptamos el amor universal. Aceptamos estas energías maravillosas. Luz, oscuridad, todo es lo mismo. Simplemente es un punto de vista diferente. Pero vamos a envolvernos en esto que nos trae comodidad, que nos trae calidez. Pueden llamarlo amor, pueden llamarlo igualdad, pueden llamarlo felicidad. Entonces vamos a traer a nuestra memoria un momento agradable de felicidad, de cordialidad, de risa loca, de rumba incontrolable. Todo esto que nos trajo alguna memoria de felicidad. Vamos a traer una memoria, solo una memoria. Vamos a sentir esa tranquilidad, esa alegría desaforada. Vamos a recrear esa memoria en nuestros corazones, en nuestra mente. Vamos a vivir en ese sentimiento. Tranquilamente. Van a permitirse ser. Invocamos la presencia de todos los rayos divinos, todos los colores posibles. Puede que puedan reconocer solo un color o puedan reconocer muchos más colores. El arco iris, adicional al arco iris pueden ver el dorado, el plateado, muchos colores metálicos. Veo mucho azul metálico. Y ahora que estamos en esta energía o este sentimiento de gratitud, de felicidad, de armonía, vamos a pensar o vamos a visualizar nuestro planeta Tierra y vamos a ver a todos sus habitantes como niños, inclusive los gobernantes, los sacerdotes, los hombres de negocios, mujeres de negocios, madres, padres, todos somos niños. Y vamos a permitir que estos sentimientos de alegría que tenemos en este momento, de felicidad, de camaradería, de igualdad, de una vida sin temor, vamos a esparcir esos sentimientos sobre todo el planeta Tierra. Algunos se pueden enfocar en, ya sea en Europa, en Asia, en África, Oceanía, en las Américas, en los mares, en los océanos, en los animales, en el planeta, como un ente vivo y divino. A donde ustedes sean tomados, por favor, lleven esa alegría de vivir, de estar tranquilos, de saber de que todo está bien. ¿Por qué hacemos esto hoy? Porque han habido y siguen sucediendo tragedias a nivel global, comunitario. Hubo tragedias en México, en Colombia, Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, en África. Todos los días hay tragedia, todos los días hay masacres. Entonces, podemos ver con eso de que todos estos niños internos han sido heridos también, ya sea porque se perdió la fe en algo, ya sea porque sus padres fueron también masacrados,
ya sea porque el gobierno o las autoridades locales no les prestaron atención. En fin, son tantas las razones, pero hay mucho corazón herido. Entonces vamos a traer claridad a los corazones de todos los niños en el mundo. Todos tenemos un niño interno. Entonces esa es nuestra oración en este momento. Traer claridad, compromiso. Vamos a ayudar con los miedos de cada uno. Vamos a procesar esos miedos, vamos a confrontar esos miedos, porque esos miedos no pueden ser nuestros dueños por siempre. No, es solo una experiencia, no nuestra forma de vida. ¿Entienden la diferencia? Entonces, por favor, imaginen abrazando las comunidades, las personas, todos estos niños. Todos somos niños, hasta el asesino a sueldo es un niño hermoso. Los presidentes son niños jugando al poder, a la guerra. Entonces vamos a llevar ese suspiro de luz. Vamos a permitir que de nuestros corazones salga este hermoso sentimiento hacia todos estos seres que lo necesitan, a todos estos niños sagrados internos. Vamos a alimentar esos corazones con amor, con felicidad, logro, reconocimiento. Tranquilidad, independiente de que tengamos violencia a nuestro alrededor, independiente de que tengamos tragedia, vamos a poder seguir con tranquilidad. Vamos a confiar en ello. Podemos abrazar la Tierra, el planeta Tierra como tal. Podemos limpiar las heridas. Imagínense limpiando la herida de un ser. Vamos a limpiar la herida del planeta Tierra, la herida de algún animal. Vamos a ayudar a sacar todas estas espinas que están en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Lentamente, tranquilamente, vamos a hacerlo. Podemos hacerlo. Y es en estos momentos en que podemos pedir ayuda. Ayuda para seguir el camino. Ayuda para entender otros puntos de vista. Ayuda a saber de que no estamos solos. Independiente de que cada uno tenga que hacer su tarea, comprometerse con sus propios cambios, aún así podemos hacerlo en conjunto, en lo colectivo. Vamos a desconectarnos de este momento con tranquilidad, amor, sabiendo de que podemos lograrlo y lo estamos logrando. Poco a poco nos desconectamos y empezamos a sentir nuestro cuerpo físico. Abren los ojos. Pueden moverse un poco también los hombros, el cuello, la espalda. Tranquilamente vamos a entender de que tenemos el poder de vivir la mejor vida posible. Cerramos y sellamos esta meditación en todos los planos de existencia y damos gracias por este momento. Ahora viene una pregunta. Ya que conquisto mis miedos y temores, ahora que los puedo confrontar, ¿cómo puede ser mi vida de ahora en adelante? Bueno, tu vida puede convertirse en algo o en una experiencia mucho más completa, más satisfactoria, quizás feliz. Vas a tener un propósito, una guianza, un horizonte allá al final del camino. Entonces, eso te hace comprometerte con tu propio crecimiento y el crecimiento de tu comunidad. ¿Cómo puede ser tu vida? Pues vas a tener menos tragedia, menos drama,
menos enfermedad, porque vas a confiar en lo natural, vas a confiar en el proceso mismo de crecimiento. ¿Cómo puede ser mi vida una vez que conquisto mis miedos? Vas a crecer exponencialmente, porque ya no te vas a limitar por el miedo. Entonces, ¿cuántas veces el miedo me ha dicho, no, 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 no lo haga porque no, 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 terrible, qué miedo, qué miedo, quién sabe qué va a pasar, qué tal no le vaya bien? Entonces, cada decisión tiene un 50% de sí y un 50% de no, o 50% de positivo y, y un 50% de negativo. Pero solo hasta que ustedes están ahí es que pueden darse cuenta y también pueden hacer el cambio. O sea, todo puede ser um, llevado a un aspecto mucho más elevado de la vivencia misma. Cuando reconocemos nuestros miedos y temores, probablemente nuestra vida puede tener un tono más de igualdad, de justicia, porque no vamos a actuar con miedo, sino que vamos a actuar con un pensamiento más elevado. ¿Alguna pregunta antes de que cerremos este segmento? Entonces, el pensamiento de la semana o del mes o del año. Atrévanse a mejorar sus relaciones con todo lo que existe. Verán que la vida puede ser algo mucho más grande de lo que creen. Entonces, piensen, o sea, hagan el ejercicio de ver en las noticias, de pensar cuál pudo haber sido el motivo de por qué fulanito Pérez agredió a ciertas personas. Y siempre van a encontrar de que esa persona ya tenía sus problemas emocionales. Vienen de atrás, generalmente vienen de la familia. Entonces hay mucho que sanar. Pero es parte de lo que vivimos a experimentar aquí. O sea, no es nada nuevo, pero sí puede ser mejorado. Alguien pregunta, el miedo dicen que es un mecanismo de defensa. Sí, claro. Pero si crees que tienes que defenderte es porque crees que estás en desventaja. Entonces, el miedo, ahí vuelves al miedo. O sea, pero ahí sería bueno analizar, bueno, ¿cuál es el miedo? ¿A defenderte de qué? Entonces, el miedo es muy bueno a nivel de, bueno, pero les hablo aquí la definición. O sea, dice, es una emoción que es preprogramada en todos los animales y personas como una respuesta instintiva a un peligro potencial. Entonces, si el peligro potencial se traten de respirar cuando hay miedo, porque van a tener más claridad de, bueno, de qué hacer. Entonces, por ejemplo, alguien viene a atacarme, probablemente voy a sentir miedo, pero al mismo tiempo ese miedo me ayuda a defenderme. Entonces, sí, ahí viene el mecanismo de defensa. Pero lo que estamos hablando hoy es tener un corazón sin temores. Entonces, probablemente ustedes no tienen temor constante, pero hay mucha gente que sí tiene temor constante. O sea, ¿qué será vivir 24 horas al día con miedo? Eso sí sería algo más terrible. Déjame saber si respondí la pregunta. Pero sí, el miedo es un mecanismo de defensa, es algo preprogramado en todos nosotros, como una respuesta instintiva a un peligro potencial. De nuevo, el peligro potencial puede ser real o puede ser no real. Ana dice, vi una luna que estaba en la mitad y después tornó en blanco y amarillo durante la meditación. Cuando he tenido miedo en lo personal, hago oración y esto hace que el miedo se vaya de mi ser y me siento segura. Exacto. O sea, cuando estemos confrontados con miedo, o sea, a veces podemos ver de que no tenemos nada de control. O sea, vemos cómo el miedo se apodera de nosotros, pero en algún momento ustedes tienen que apoderarse de ese miedo. Ahí es cuando sanamos. Y todos los días estamos confrontados a un miedo. Claro que sí. Pero la diferencia es poder vivir sin ese miedo. El miedo es una parte de la vida.
No tiene que ser la vida misma, ¿entienden? Entonces ese es el mensaje. Entonces, de nuevo, atrévanse a mejorar sus relaciones con todo lo que existe. Verán que la vida puede ser algo mucho más grande de lo que creen. Y el objetivo de la clase hoy es poder ver de que toda esta guerra, conflicto que vivimos en lo externo, es creado a través del miedo. Entonces, ¿por qué creamos guerra? Porque tenemos miedo a que el otro sea más poderoso, si lo vemos así. Obviamente, nadie va a decir, no, es que yo tengo miedo al otro, no, nadie va a reconocer eso. Pero hay algo fundamental en el miedo, ¿entienden? Bueno, muchachos, cuídense mucho. Gracias, como siempre, con todo mi amor. Ustedes son mi inspiración. Nos vemos, bueno, nos hablamos o nos vemos aquí en este segmento el próximo martes al mediodía, hora de Denver, como siempre. Gracias a todos. Gracias, Miel.